Vamos a seguir con la unidad número 7 y el tema 5.1. El tema 5.1 se refiere a las áreas superficiales en sólidos que son compuestos. Para poder determinar o calcular el área superficial de una figura compuesta, pues simplemente vamos a sumar o se va a restar las áreas de cada una de las figuras o de los cuerpos que lo forman. Por ejemplo, aquí tenemos este volumen, este cuerpo, y nos pide que encontremos el área superficial. Bueno, en principio vemos de qué está compuesto. Está compuesto por la mitad de un círculo. Está compuesta por un cilindro y por un cono. Entonces lo primero que hacemos es calcular el área de la semiesfera, utilizando ya la fórmula que tenemos. Recuerde que el área de la esfera es 4πr cuadrado, pero como hoy es la mitad, es una semiesfera, lo dividimos entre 2. Y de acuerdo a los datos que tenemos, esto sería eh, multiplicar 2, porque aquí si multiplicamos un medio por 4, el 4 entre 2 es 2, ¿verdad? Nos queda 2pi por el radio, que si usted se fija, el diámetro es de 6, dice, de la semiesfera, entonces el radio es el 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9 y 9 por 2, 18. 18pi centímetros. Luego calculamos el área lateral del cilindro. Acuérdense que el área lateral del cilindro es 2πrh, es decir, 2pi por el radio del cilindro, que vemos que el diámetro es 4, entonces la mitad del diámetro es 2, entonces sería por 2 por 8, que es la altura que tiene el cilindro. Entonces, 2, 2 por 2, 4 por 8, 32 pi centímetro cuadrado. Luego, vamos a calcular el área lateral del cono. Y pues el área lateral del cono, ya vimos que el área lateral del cono era pi rg, donde g es la generatriz. Entonces, tenemos pi por el radio, que si usted se fija, es de 2, dice aquí, este no es diámetro, este es directamente el radio. Por 2, por la generatriz, que dice que mide 5. 2 por 5 es 10 centímetros, 10 pi centímetros cuadrados. Luego, lo que vamos a hacer es que eh, el área del círculo de la semiesfera se le va a restar el círculo que es la tapadera del cilindro, ¿verdad? Es decir, que el área de los círculos vendría a ser pi, como es r al cuadrado, ¿verdad? 6 entre 2, ¿verdad? Porque acuérdese que este radio es de 2 y este tiene un diámetro de 6, ¿verdad? Es decir, eh, que recuerde que este radio, por ser de 6, perdón, este diámetro, por ser de 6, y el radio es la mitad, sería r al cuadrado, 6 entre 2 al cuadrado. Y en el caso del cilindro, como el diámetro es de 4, la mitad, que sería el radio, sería 4 sobre 2 o 4 medios al cuadrado. Entonces, si efectuamos estas operaciones, recuerde que 6 entre 2 es 3, al cuadrado es 9, 9 por pi, y 4 entre 2 es 2, elevado al cuadrado, eso es 4, o sea, 4pi. En realidad tenemos 9pi menos 4pi igual 5pi. Esa sería el área de los círculos de acá. Entonces nos queda, repito, 5pi centímetros cuadrados. Por lo tanto, el área de la figura A, que es esta que tenemos aquí, ¿verdad? Es el área de la semiesfera, que ya lo habíamos calculado, que es esto.
más el área lateral del cilindro, ¿verdad? El área lateral del cilindro, más el área lateral del cono, más el área de los círculos que tenemos acá. Si usted se fija, esta parte de acá, como que fuera, bueno, sobresale, ¿verdad? Del círculo. Entonces, más el área de los círculos que tenemos aquí. Entonces, como ya habíamos calculado cada una de estas áreas, solo las sumamos y vamos a obtener un total de 65 pi centímetros cuadrados. Veamos entonces cómo se resolverían estos dos problemas. Nos pide calcular el área de las siguientes figuras. Bueno, en este caso son volúmenes. Vemos que hay la mitad de un cilindro y tenemos, perdón, la mitad de una esfera, es decir, una semiesfera, y tenemos un cilindro. Entonces, empecemos por calcular primero el área de la semiesfera. Entonces, el área de la semiesfera, vamos a poner así, recordemos que sería, como es semiesfera, como es un medio de 4 pi r cuadrado, en realidad nos quedaría 2 pi r cuadrado nada más. Entonces el área de esa semiesfera sería 2 pi multiplicado por el radio. Pero vemos que como el diámetro es 6, el radio sería de 3 elevado al cuadrado. Es decir, que el área de esa semiesfera sería 2 pi y 3 al cuadrado, que es 9. En conclusión, el área de la semiesfera sería 2 por 9, 18 pi centímetros cuadrados. Esa sería el área de la semiesfera. Ahora hallemos el área lateral del cilindro. Entonces, el área lateral del cilindro, recordemos que sería 2 pi RH. Si sustituimos, el área lateral del cilindro sería 2 pi, el radio que ya vimos que es de 3, y la altura del cilindro que es de 15. Significa que el área lateral del cilindro es 2 por 3, 6, y 6 multiplicado por 15 serían 90 pi centímetros cuadrados. Y lo que nos hace falta es el área de la base. El área de la base, en este caso, como es un círculo, recuerde que es pi r cuadrado. Es decir, que el área de la base es pi, el radio que es de 3, dijimos, 3 al cuadrado. Por lo tanto, el área de la base es 3 al cuadrado, es 9, es decir, 9 pi centímetros cuadrados. Ahí tenemos ya calculados, fíjese bien, el área del de la semiesfera, perdón, el área lateral del cilindro y el área de la base. Ahora lo único que tenemos que hacer es sumar precisamente para encontrar lo que es el área de la figura, ¿verdad? El área de la figura, vamos a poner así, es la suma de 18 pi más 90 pi más 9 pi, que en suma nos va a dar 117 pi centímetros cuadrados.
y ahí hemos encontrado el área de esa figura. Ahora veamos el literal B, que es este otro objeto. Está formado también por una semiesfera y por un cono. Entonces comenzamos con el área de la semiesfera. Recordemos que como el área de la esfera es 4πr al cuadrado, pero como es el semi, es decir, la mitad, nos queda en 2πr cuadrado. Y el radio aquí dice que es de 8 centímetros. Por lo tanto, esto sería 2π por 8 elevado al cuadrado, es decir, 2π por 8 por 8, que es 64. Si efectuamos 64 por 2, eso sería 128. 128 pi centímetros cuadrados. Aquí tengo ya el área de el semicírculo. Ahora calculemos el área de el cono. Recordando que el área lateral del cono es pi r g. Entonces, sustituimos pi, el radio de la base del cono es de 8, por el valor de la generatriz, que es 17. Por lo tanto, esto será igual a que multipliquemos 8 por 17. Y eso me va a dar 136 pi centímetros cuadrados. Y ahí tenemos ya calculado lo que es el área lateral del cono. ¿Qué es lo que nos hace falta por hacer? Bueno, ya el área total vendría a ser la suma de 128 pi más 136 pi. Y al sumar esas dos cantidades, es decir, 128 más 136, eso me va a dar un total de 264 pi centímetros cuadrados. Y ahí ya tendríamos resuelto, ¿verdad?, nuestro problema.